Shalom, queridos hermanos, bendiciones. Vamos a continuar con el tema de echarán fuera demonios. Y fíjese que ahora le voy a hablar un poco del ocultismo. Y a veces escuchamos esa palabra como así, brujería, adivinación. Pero hay unos puntos que quiero que tomemos en cuenta, que aprendí hoy y dije, wow, increíble. Mire, el ocultismo es un canal a través del cual los demonios ganan acceso a la humanidad. Y es que en algún lugar interno nuestro hay un deseo de hacer contacto con lo desconocido, con algún poder superior, o saber el futuro, o nuestro destino, o algo más sabio que nosotros. Descubrir, por ejemplo, los secretos del universo. Y esto realmente lo puso el Abba en nosotros para comunicarnos con Él. Porque Él es la sabiduría, Él conoce todos los secretos, los revela a quien Él quiera, Él es nuestro destino, Él conoce todo. Y Él quiere comunicarse y hablar con nosotros. Pero aquí entra Satanás y engaña y desvía para ocupar el lugar que le corresponde a Elohim. Y muchos dicen, no, que Dios me habló, que el Padre le habló. Y a veces con las cosas que dicen yo me pregunto, pero ¿cuál Padre fue que le habló? Porque es evidente que según las cosas que ellos dicen es el padre de mentiras. Pero nunca lo piensan, siempre piensan que no, que es Dios que le está hablando. Y es un demonio. Incluso el demonio puede hacerle ver cosas, también tener sueños. Le habla supuestamente de la palabra, le da interpretaciones, pero es todo engaño, desvío, mentira. Por ejemplo, este es un ejemplo que antes yo se lo he citado. Yo tenía pues un compañero y con ese compañero íbamos a la cárcel a hacer la obra y un día pues yo tenía una reunión en la casa y iba con esta señora que él estaba pues... Ella le acompañaba a la cárcel a hacer la obra, una señora cristiana, muy bien. Yo la saludo con mucho cariño y me pongo a su orden en todo. Y luego ella le dice a él que Dios le había dicho que yo era una bruja. Imagínense, o sea, una bruja. Y yo le dije a él, una bruja que va a la cárcel a ayudar, que va a predicar la palabra. Y yo traté de convencerlo a él, de decirle que no le hiciese caso a ella. Y bueno, él terminó separándose de mí, finalmente le escuchó. Entonces mire cómo quizás él pensó, esta es una mujer de Dios. Y si ella tuvo esa revelación, tiene que ser verdad que Karina es una bruja. Pero esas son cosas que el maligno hace. Entonces, un muchacho que predicaba en la cárcel, él tuvo un sueño. Y él dijo que en el sueño, que Dios le dio ese sueño, porque hay que decir Dios, que yo iba a la cárcel y que yo llevaba un cerdo y que esa era la comida que yo le daba a los presos. Y ya sabe usted lo que significaba eso, ¿verdad? Entonces, luego un día también mi esposo, yo lo veía que él estaba con los ojos abiertos y parecía que tenía una visión y yo lo veía como sufriendo y yo quería saber qué pasaba. Cuando se logró despertar, me dijo que él me vio a mí. Y que una voz le dijo, que fue Dios que le dijo, que yo era una un lobo vestido de oveja, incluso que yo tenía un cuchillo en la mano, o sea, él me vio a mí, que yo lo quería matar a él. Otra persona que es maestro de Torá y que enseña, que quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, le dijo a una amiga que es casada, que el padre le dijo que ella iba a ser su esposa, o sea que tenía que divorciarse. El padre le dijo algo en contra de su palabra. Entonces, fíjese que, y lo dicen y lo confirman, que el padre le dijo y que el padre no miente. Y muchos, cientos de gente me ha contado cosas así o que yo he visto y cosas que van en contra de las escrituras. Y hay montones de ejemplos, sin contar las doctrinas de demonio. Y cuando yo hablo de doctrinas de demonio, no quiere decir que es un demonio que está hablando. Doctrinas en contra de la verdad para desviar, para llevarlos a la avaricia, etc. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo pensaba que era Elohim que me hablaba, era Satanás que me hablaba y sus demonios.
Una vez me recuerdo, entre tantas cosas que me engañó, me dijo que le diera a un pastor un dinero. Yo me recuerdo que le envié $1,500 a este pastor para ayudarlo con un problema. Y yo me sentía que yo estaba haciendo la obra. Y era un robo. El tipo me estafó. Y no solamente a mí, estafó a muchísima gente. Y yo ahí, con todas las cosas que me pasaron, me di cuenta de que Satanás se hacía pasar por Elohim. Porque incluso una vez a una familia yo ayudé, pero de una manera que, mire, hasta vergüenza me da de contarlo. Y yo juraba que yo estaba haciendo algo bueno y hasta yo lloraba y me emocionaba y qué lindo. Para darme cuenta que también era un engaño. Eran unos asaltantes que habían engañado a muchísima gente también y yo era una más de la que había caído en el engaño. Entonces, hermanos, cuando una gente me viene y me dice a mí que Dios le habló, cuando yo escucho, ya yo pasé por ahí y yo me doy cuenta si realmente está en el engaño donde yo estuve una vez. Entonces ahí fue que yo comencé a pedir al Padre que yo necesitaba que Él me ayudara a escuchar su voz, porque yo no la podía diferenciar. Hay voces suaves que parecen que son el Abba y no es, o que te da un sueño y es de Satanás, o que el Abba te está dando un sueño y Satanás entra y lo distorsiona. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. No todo, esto vino del Padre, sin uno orar primero y saber que vino de Él. Y también debe tener, pues, estar en las Escrituras. No podemos contar un sueño o dar un sueño si la Escritura no habla de lo mismo. Yo le puedo, por ejemplo, en los sueños que yo he contado, siempre los respaldo con la palabra. Entonces, hay muchas maneras que el enemigo se esconde. Entonces, el ocultismo es algo que es escondido, cubierto. Por ejemplo, buscar las profundidades, ¿verdad?, fuera de las Escrituras, con el deseo de buscar revelación, la luz, lo oculto. Eso es ocultismo. La cábala, el zohar, que eso es para unos pocos. Y lo grande es que ellos dicen que eso no es para ellos, son los revelados y los iluminados. Todo eso es demoníaco, puerta de demonios. Y yo he visto personas que han caído ahí y han quedado endemoniadas, engañadas y incoherentes, y han entrado a su casa habitaciones de demonio. Entonces, otra manera es aquellos que dicen recibir revelaciones de Elohim, que contradicen las Escrituras, y multitudes dan oído. Ellos profetizan a los oídos mentiras y a la gente les atrae y les gusta. De hecho, yo he visto personas que postean mensajes de miles, 100,000 vistas de mensajes que han sido realmente predicados por demonios y la gente les encanta. Hay una iglesia que no me recuerdo cómo se llama, que hay muchos en diferentes países. Bueno, quizá usted la conoce, estuvo ahí. Bueno, a mí me invitaron una vez. Ellos tienen una práctica, o la tenían, quizás ya no la tienen, de hacer adivinaciones del futuro. Ellos pues te dicen que te mandan la profecía, tú te reúnes y vienen los que dan la profecía y te susurran al oído que el Espíritu Santo le dijo que vas a tener un accidente, que esto, y después se paran y dicen, a mí me profetizaron que yo iba a tener un accidente y tal día yo tuve ese accidente y se cumplió. Pero así mismo, accidentes, esas eran las profecías, cosas relacionadas así, a cosas malas. Entonces, yo fui porque me invitaron y la persona me insistía tanto, porque esos que te invitan a esos lugares, ellos son muy insistentes. Y si están en ese tipo de ocultismo, que para ellos es revelación y luz, ellos lo van a postear, te lo van a reenviar, te lo van a mandar, y te van a invitar, y ellos quieren que tú, pero ven, no vayas. Entonces, cuando yo fui, yo sin tener nada de conocimiento, cuando yo estaba ahí, que yo vi que hacían todo esto, yo dije, no, pero esto es brujería. Y yo dije, no, se terminó el servicio y ahí era que venía donde le hablaban la profecía a la gente. Pero tú no, ven, que te tienen que dar la profecía. Y yo le dije, no,
no, yo me tengo que ir. Y me dijo, pero no, pero ¿de qué vale que tú hayas venido y no escuches la profecía? Imagínense. Y tengo una amiga con toda su familia que en esa congregación, todavía yo creo que ella está ahí, años allí, años. Y son muy dedicados. Entonces, eso es adivinación del futuro, eso es espíritus demoníacos y demonios que se mueven allí. Estos espíritus se manifiestan, toman las mentes de las personas, le dicen cosas del futuro que ellos mismos van a provocar para que la gente crea y siga buscando. Satanás tiene poder para hacer muchas cosas y lo vemos a través de la palabra. Entonces eso es para él atraer, para que la gente se desvíe de Elohim. Hay personas que nacen con un don de ver los espíritus. Y también saber si hay una presencia demoníaca. Ellos pueden ver incluso un hecho antes de que pasen. Yo tengo algunas personas que conozco que son así, que pueden ver, por ejemplo, si alguien va a morir. Todo eso. ¿Y qué pasa? Que Satanás pues toma esto y los desvía para que terminen ellos siendo aquellos que consultan, que leen la taza, que leen carta, etc. Donde ellos pueden predecir y consultar. Pero alguien que tenga este don, que es muy difícil que en verdad cuando las personas tienen este tipo de ver el mundo espiritual, tienen muchos ataques del enemigo. Ellos no quieren bajo ninguna circunstancia que estas personas estén del lado de Elohim en total entrega. ¿Por qué? Porque son un arma mortal para Satanás. Porque imagínense a alguien que esté completamente entregado a Elohim, que pueda ver estas cosas. Al enemigo no le conviene. Ahora, si consultas, o si tú has consultado a un adivino, ¿verdad? O algo así como esto, incluso si ha ido a esa iglesia, yo creo que se llama Universal, no me recuerdo. Lo que ellos te digan que va a ocurrir a menos que tú te arrepientas. Ellos, los demonios, saben tu vida. Ellos conocen tus hijos. Cuando un adivino o un brujo de esta gente te dice una verdad y tú dices, wow, pero mira, es de verdad, conoce de mí. Recuerden que los demonios escuchan, están ahí, ellos saben y hablan a través de esta persona. Entonces, eso es para que tú abras la puerta y digas, sí, esta persona me dijo la verdad, me dijo, y tú vayas y abras esa puerta al ocultismo y a escuchar lo que te van a decir. Entonces, tu futuro y tu vida queda en manos de Satanás. Tú tienes que orar y cancelar eso y arrepentirte. Estaba mirando ejemplos de personas que le habían leído la mano o que habían ido a donde estos lugares y le habían dicho que o la cuija que habían jugado y que uno se va a morir y que tú vas a tener un marido que se va a morir o un hijo, y eso pasó. Entonces, con estas cosas no se juega, está prohibido en las escrituras. La falsa religión se asemeja al ocultismo en que prometen paz, poder, conocimiento, acceso a Dios. Pero ¿a cuál luz es que te van a llevar? Porque te dicen que te llevan a la luz y a la libertad. Pero te están llevando a la esclavitud, a las tinieblas, al conocimiento oculto de la mentira, al acceso a los demonios, la paz de este mundo. Recuerden que la Escritura nos habla de que estos falsos profetas prometen paz cuando no hay paz. La solución, mírala aquí. Todo eso es engaño del mundo de las tinieblas. Hay puertas que te llevan a lo sobrenatural. Y es verdad, pero no a lo sobrenatural de Elohim, sino que te llevan a lo sobrenatural de Satanás. Hoy en día, la gran mayoría de la humanidad está esclavizada bajo la falsa religión en todas las formas. Incluso hay gobiernos que son religión en sí mismo y la gente los sigue y hace lo que ellos quieran. No podemos crecer espiritualmente si tenemos deseos y pensamientos que continuamente nosotros luchamos para suprimirlos. Tenemos que confrontar y echarlos fuera en el nombre de Yeshua para ser libres y limpios, hermanos. No podemos vivir con un espíritu de amargura, tenemos que echarlo fuera. Hay demasiadas personas, yo pensaba, y no sé si ese tema lo voy a llegar a estudiar, este espíritu de hacerse la víctima en todo.
ese espíritu está en tantas personas, por lo menos a mi alrededor, de que, por ejemplo, si yo publico algo o digo algo, inmediatamente la persona, soy la víctima, está hablando de mí. Inmediatamente hay un espíritu de que soy la víctima, mira lo que está hablando de mí, ella es mala, mira lo que está diciendo. O sea, cuando yo ni siquiera estoy pensando en esa persona, sino que el mismo espíritu le está confrontando algo que debe cambiar. Pero como se hace la víctima, ese espíritu, y yo me imagino que más adelante lo iré estudiando y luego se lo voy a compartir, pero me he dado cuenta que yo me he buscado muchos enemigos en este camino, donde ellos se hacen enemigos solitos de mí, sin yo saber ni siquiera qué pasó. ¿Qué pasó? Dijiste esto de mí y me miraste mal y dijiste tal cosa y yo ni siquiera me enteré. Eso es un espíritu también. Y esas personas viven amargados, amargadas. Incluso personas que esperan algo de ti y entonces tienen una idea en su mente y viven con sufrimiento, viven oprimidos, con sentimientos en contra, que solamente ellos tienen cadenas puestas. Hay personas que están encadenadas ellos solos. Cuando una persona odia, no quiere saber de alguien o tiene un sentimiento en contra de alguien, tiene una cadena, tiene un espíritu que lo tiene sujeto. Entonces esto no se suprime. Esto, y una de las cosas que yo siempre digo, nosotros tenemos que aprender, primero, no somos víctimas, y segundo, aceptar a los demás con sus defectos. No pensar siempre, dijo esto de mí o aquello, o lo dijo por mí. O sea, se toman las cosas como si tú lo hubieras dicho para esa persona y no es así. Entonces, eso lleva a la persona a vivir una vida muy miserable. Yo conozco muchas personas que una vez eran amistades que están encadenados con ese espíritu, que yo solamente me lo imagino porque han dejado de hablarme sin yo hacerle nada. Yo me imagino que algo similar por ahí, alguna raíz de amargura, algún espíritu le está atormentando. Entonces, si nosotros tenemos un sentimiento así, eso no permite que podamos crecer espiritualmente y llegar a esa estatura del varón perfecto. Tenemos que autoanalizarlo en nosotros. Dejemos de hacernos la víctima en nada. No, a lo mejor dijo esto de mí. ¿Qué importa lo que ella ha dicho? Usted sigue adelante. Recuerde que el enemigo también usa a las personas. Una persona puede venir y decir cuantas cosas de ti, pero recuerda que es los mismos espíritus que están usando a la persona. Ni siquiera son ellos. Entonces, hermano, nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no es contra tu hermano, contra tu papá, tu mamá. Son los demonios que operan allí. Amén. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Recuerden, necesitamos crecer, necesitamos ser libres y limpios. Examinémonos a nosotros mismos. Amén. Bendiciones, hermanos.